José Humbertus Pérez Espinosa, por favor, si es tan amable, Humbertus, de hacer uso de la palabra. Sí, trataré de ser muy breve. Yo soy una persona que fui víctima de 4 carpetas fabricadas. Adelante. Y considero muy importante que así como se toman los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para no contemplar algunos delitos que sí se cometieron, nosotros ya tenemos los patrones, doctor Sodi, que hemos venido platicando, y antes que nada agradecerle y reconocer que no podría haber una ley de amnistía ni un proceso de ejecución de cambio con los jueces de ejecución sin el liderazgo del doctor Sodi Cuellar. Quiero decirle al doctor Sodi Cuellar que entre las mesas de libertades por beneficios, tenemos libertades entre esas mesas en un año de 85 personas, y de las 60 personas de colectivos en el artículo 4, 32 son nuestras. Quiere decir que en un año presunción de inocencia ha logrado la libertad de casi 112 personas. Es en un ejercicio de diálogo donde la sociedad sí puede trabajar con el Poder Judicial siempre y cuando las personas no hayan cometido o desplegado esas conductas. Porque si bien es cierto, se dice que se va a tomar esos parámetros del artículo 12, de la fracción 12 del artículo 4 de la Ley de Amnistía, no es menos cierto que nuestra solicitud también está basada en los parámetros del control de convencionalidad, porque tuvimos que hacer el trabajo del Poder Legislativo. Qué bueno que están los 2 diputados, y les quiero no reclamar, pero sí recordarles que los lineamientos en ningún momento desplegaron lo que era el caso relevante, lo que deja a las asociaciones de la sociedad civil sin poder definir hasta dónde es el caso relevante. Lo que nosotros hicimos fue definir el caso relevante para ir estableciendo los patrones de conductas que no se cometieron, a partir de los delitos que también la ley habla, del artículo 16 en uno de sus supuestos, que se tiene la plena presunción de que el delito es fabricado, pero también la primera hipótesis, que hay violaciones a derechos. Esos patrones ya los tenemos nosotros, pero primero tuvimos que definir en nuestra solicitud qué era el caso relevante y cómo lo metimos en los patrones de control de convencionalidad, porque la maestra Mirna no me dejará de mentir que el 26 de marzo estuvo el maestro Miguel Carbonell y que establecía que así como una medida cautelar que emite un organismo de derechos humanos como es la ONU con respecto a un caso mexicano, que ni un juez de distrito sabía qué era ese comité, ni la Procuraduría sabía la importancia de las resoluciones del comité, nosotros tenemos resoluciones de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de lo que son los operadores de justicia, para poder entender lo del campo algodonero desde hace 13 años, de lo que deben ser las investigaciones reales, independientes y no investigaciones que no se realicen, porque el patrón que también encontramos es que no hay investigación inicial ni investigación judicializada, que esto se refleja en los indicadores del Senado de la República, en uno de sus institutos que tuve la oportunidad de pertenecer a él y trabajar, en el cuaderno de investigación 73, donde el desempeño de Chihuahua es del 83.2% de su Procuraduría o Fiscalía, y el Estado de México con un mediocre de 39.26%, y la Ciudad de México con el 50.93%, cuando el maestro Fernando Ulises Cárdenas no podrá mentir que nosotros ganamos a través del Infoen el que no se estableció la carrera ministerial, pericial y judicial, entonces no hay operadores de justicia. Entonces, si una recomendación de una medida cautelar la toma y la resuelve la Corte como vinculante, pues también son los manuales que ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2013, que ya no deberían ser ni ministerios públicos, ni policías, ni peritos, sino operadores de justicia. ¿Por qué? Porque Chihuahua tiene el más alto proceso de iniciación por no flagrancia, sino por imputación, es decir, porque hubo investigación. Aquí es al revés. La flagrancia es la que más impera en las detenciones en el Estado de México. El porcentaje más alto en el juicio oral se desahoga la prueba científica en Chihuahua, en el Estado de México es la imputación. Y la tasa más alta de satisfacción de los condenados que hablan haber sido tratados con justicia. Sí, porque en el caso de Chihuahua y en el caso de Guanajuato, una persona que se declara confesa por el delito de homicidio le dan de 6 a 11 años. En el Estado de Guanajuato, comprobado por nosotros.
Por eso es importante ir también creando esas modificaciones al Código Penal, porque los legisladores han sido muy benévolos con el discurso del Estado para imponer penas a gentes que no han cometido el delito y dar largas penas y dejarle ahora a este gran esfuerzo que es muy importante para poder sacar adelante el proceso de la amnistía. Voy a finalizar para darle la palabra a mis compañeros. En otro punto, nuestra solicitud de amnistía parte de lo que es el caso Mirna Chang, Guatemala, y lo citamos para poder ir aterrizando lo que van a ser las tres hipótesis. Segundo, y los parámetros. Habla del caso Godínez Honduras, en donde se establece que todos los organismos del Estado se tuvieron que haber organizado a través de lo que han sido las resoluciones de la Comisión Interamericana para ir armonizando la jurisprudencia de la Corte con las constituciones locales de los países miembros y sus legislaciones reglamentarias en el libre ejercicio de los derechos humanos. Por eso establecemos el caso Godínez, porque se habla cómo se fueron adecuando esas reformas para dar inicio a la reforma del 18 de junio del 2008, que nos llevó precisamente a la fracción A y B de la carrera ministerial pericial y la certificación y los recursos en el inciso F que iban a ser para el FAS. Una vez que nosotros definimos cómo es el proceso para poder entrar en el artículo 16, porque precisamente si se nos niega a que los delitos, que como se deben negar, que son el secuestro, la desaparición, el homicidio y la extorsión, también hay parámetros que no se pueden permitir que esos delitos se le quieran condenar a una persona que no los cometió. Por eso el legislador en la ley de amnistía habla de violación a derechos, que es parte que debe cumplir la Comisión de Derechos Humanos para ser parte de esos parámetros en donde no hay el reporte de la detención arbitraria, en donde no hay reporte de una detención administrativa de manera inmediata, en donde en la parte complementaria no hay investigación, porque eso le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos. Y por el otro lado, la Fiscalía nos tendría que decir cómo han sido sus detenciones, para que podamos siguiendo los parámetros. Voy a terminar en el otro punto, la presunción de que no se aplicaron los sistemas del sistema penal acusatorio, sí, porque en el caso Chihuahua muchas de las pruebas deben ser científicas y no solo las imputaciones. Y la plena presunción de los delitos, bueno, eso nosotros también lo establecemos con los delitos de lesa humanidad, porque hay tortura en muchas de las detenciones, hay tratos crueles inhumanos de muchas personas que son procesadas. Finalizo. Yo creo que en la discusión que hemos querido tener con el Poder Legislativo y que nos ha cerrado la oportunidad el Poder Legislativo de discutir, es que son ellos que desde la Constitución del 5 de febrero del 2017, el artículo 73, en su fracción 22, no ha tenido reformas. Si ustedes checan la Constitución hoy en la página del Poder, en la Cámara de Diputados o Senadores, ustedes verán que esa fracción no tiene reformas desde su nacimiento. Lo mismo que cuando se expide la Constitución en el Estado de México, que fueron 3 publicaciones, ¿no? La Constitución del Estado de México tiene 3 publicaciones en su Gaceta porque se publicó en 3 partes. El día 10, 14 y 17 de noviembre del 2017, que dio como origen al artículo 61, fracción 38, que tampoco ha variado, que es facultad de las legislaturas del Estado otorgar la amnistía. Y es facultad del Congreso, en la federal, en el artículo 73, fracción 22, dar esa amnistía al Congreso, a la Cámara de Diputados y Senadores. Concluyendo, nosotros tenemos 2 reformas para acabar con el problema de no entrar a los casos de los delitos graves. Y yo invito al senador Erubiel Ávila Villegas, al senador Higinio Martínez, que suspenda un poquito su campaña, y a los senadores del Estado de México para que contribuyan, porque ellos son los responsables de la aplicación y de la Estrategia Nacional de Seguridad, y hemos propuesto una reforma para que se dé la figura a nivel federal ante la falla del sistema de justicia penal acusatorio y evitar la puerta giratoria que mucha gente de la sociedad le preocupa porque muchos dicen que cometieron el secuestro y van a salir secuestradores, que los senadores que nos representan en el Estado en este esfuerzo conjunto con nosotros ya presentamos esas reformas con marchas muy fuertes, inclusive mucho más fuerte que la marcha en contra de Andrés Manuel, tuvimos más convocatoria nosotros, ahora sí voy a finalizar.
¿Qué es lo que sucede? Nosotros establecemos 4 artículos después de lo que nos había propuesto el doctor Sodi sobre que podíamos promover el reconocimiento de inocencia, que es el último apartado del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nosotros estamos manejando la figura del Padrón Nacional de Exoneraciones, es decir, esa figura que también lo tiene el derecho legislativo anglosajón o el procedimiento anglosajón, en donde las universidades se les da parte de que jueguen ese rol, y nosotros nos quitaríamos también de muchos problemas en la ley de amnistía. Los senadores tendrían que asumir su responsabilidad y también el incumplimiento que los senadores y los diputados tuvieron desde que se expidió el artículo del Código Nacional del Código Nacional de Procedimientos Penales el 5 de marzo del 2014, cuando el artículo 13º los obligaba a dar cumplimiento a ese código. ¿En dónde no se ha cumplido el código? En una parte fundamental, en la etapa de investigación. Hoy podemos ver a los colombianos y a los chilenos que nos han asesorado, que dicen que el éxito de un buen juicio oral es la base de la investigación, a lo cual yo le pido a Fernando Cárdenas Ulises que también tengan la sensibilidad de que si vamos a entrar a la revisión de los patrones, primero le pedimos a los legisladores que vuelvan a emitir unos nuevos lineamientos para que puedan definir que puedan resolver las insuficiencias de la extemporaneidad de sus lineamientos, porque nunca definieron qué era el caso relevante, y que también los diputados se puedan poner de acuerdo para que nos puedan volver a dar los trámites de procedencia, porque hasta ahorita la única organización, el único organismo que nos ha dado una nueva reposición a nuestro procedimiento para notificarle a nuestra asociación civil es la maestra Mirna, porque es bien importante que el origen de nuestros recursos se fundamenten desde lo cual fue el turno. Para nosotros, porque estamos en una mesa de análisis, quien debe de resolver el 85-90% de las opiniones consultivas en los patrones es la Fiscalía. Quitarle los expedientes al Poder Judicial, que no es su materia, a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y un porcentaje muy pequeño y una gran cantidad a la maestra Mirna, y en el espíritu que hemos visto de ese gran paso que dio el fiscal, de comenzar a renunciar a funcionarios y el reconocimiento en especial a una posición que hemos tenido muy natural. Hoy reconocemos al fiscal José Luis Cervantes, en ese gran paso que ha dado de transformar esa gran institución que necesita ser transformada como es la Fiscalía. Entonces, nosotros lo que queremos es ese diálogo con la Fiscalía, con el Poder Legislativo, para que emitan unos nuevos lineamientos. Nos deben 120 días, porque se fueron muchos a reelegir diputados y dejaron ahí el trabajo pendiente de la Fiscalía. Con 120 días, en donde se tardaron más para pedir el término de 30 días que les daba la propia legislación que ustedes expidieron, para poder tener al cuarto y quinto bloque que nosotros tenemos de gente que hemos comprometido y que ya no vamos a continuar. Nosotros el día de hoy no tenemos más solicitudes, porque es el compromiso hasta el día de hoy que Presunción de Inocencia y su servidor hace, porque yo voy a pasar otra etapa en mi vida académica, en mi vida profesional, sin dejar de luchar con este gran movimiento al cual me comprometí después de haber dejado la prisión. Muchas gracias y disculpen que me haya prolongado de los 5 minutos. Muchas gracias. Humbertus, le agradecemos mucho su intervención. Tiene la palabra.